Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día. Gratamente verlos nuevamente a muchos de ustedes después de, después de estar un poquito afuera. Saludos primero les manda el Yerko a toda la congregación. Tuve un viaje, una conferencia que hacemos cada 2 años. Yo hago una conferencia ya desde el 2011, más o menos, que voy cada 2 años a esta conferencia. Y este año tocaba. Pero aproveché un par de días de poder pasar a ver a mi hermano chico, mi hermano menor, que no es tan chico, pero para uno es el hermano chico. Así que tuve la oportunidad de estar ahí con las niñas, mi sobrina, así que fue buen tiempo. Después de eso fue en Charleston. Tuve la oportunidad también, y les comento por ahí, estuve conversando con Gerardo un día, fui a un lugar a plantaciones de algodón, donde estaban esclavos los negros. Primera vez que siento algo en mi interior. Salí muy mal de ese lugar. Y cuando le pregunté al Benja y le dije, ¿y tú? Me dijo, papá, igual. Y lo cuento como experiencia increíble. La sensación interna, la maldad del hombre, de poder tener a 4 familias viviendo en un cuarto y una tras otra, así como increíble. Así que una de las experiencias que me había tocado vivir, que no me había tocado, y Charleston fue el último pueblo, uno de los últimos pueblos en abolir la esclavitud. Entonces, el ambiente era raro, ¿ya? Así que imagínense yo en ese pueblo, con mi piel un poquito oscura, en uno de los pueblos más racistas que hubo en su momento. Uno andaba perseguido comiendo en los locales, pero no podía pasar colado. Después fui a la conferencia, estuvimos allá compartiendo más o menos una conferencia. Son 2 conferencias, una que es solo para internacionales, alrededor de 300 personas, y después tenemos la nacional, que eran alrededor de 3.000 personas, estábamos en esa conferencia. Precioso lugar, un lugar gigante. La anfitriona de la conferencia era una prestigiosa periodista de televisión allá, y estuvo el pastor Tony Evans, para los que algunos lo conocen. Él fue el predicador de la conferencia, que estuvo ahí, buenísimo, bueno, Tony Evans, lo que habló, lo poquito que habló, pero espectacular. Así que un poquito de eso. Después terminó la conferencia, me levanté el día domingo, tomamos las maletas, nos fuimos al aeropuerto a las 11 de la mañana por ahí, porque teníamos un vuelo a las 3 de la tarde. Llegamos a las 3, nos dijeron no, se retrasó el vuelo a las 4, se retrasó el vuelo a las 5, se retrasó el vuelo a las 6, y después nos dijeron, porque mi vuelo era de Orlando a Atlanta, de Atlanta a Chile. Y nos dicen, no, ¿sabes qué? Tomen el vuelo, pero vamos a tener que cambiar, y nos cambiaron a Miami. Así que nos fuimos de Orlando a Miami, y en Miami volábamos al tiro y nos dijeron, no se puede volar hasta el otro día en la noche. Así que quedamos un poco varados ahí, había mal tiempo. El avión estuvo en la pista alrededor de 1 hora y media sin poder despegar. Así que, gracias a Dios, ya estamos de vuelta en este lugar. Y Dios es bueno, ¿cierto? Y dentro de esa otra experiencia, apenas el día, a mitad del día, como el 29, el 28, me cortaron el celular, quedé sin celular allá, sin poder pedir un Uber, sin ver un mapa. Y hoy día fui a pelear allá en Tel porque me habían cortado el celular, ¿ya? Y al final el problema es ellos, pero ¿yo qué hago? Así que fue increíble todo eso, pero aquí estamos de vuelta. Quiero invitarle a abrir su Biblia, porque a eso venimos, en el libro de Salmo, y vamos a hablar. Me di un tiempo también de poder estudiar un poco en estos días, estar tranquilo allá, y quise hacer un estudio que muchas veces es esta frase que escuchamos, el temor del Señor. Es una frase que lamentablemente, y mirando un poco la Escritura, le damos una connotación mucho más mala de lo que la palabra de Dios nos va a mostrar en el día de hoy. He escuchado frases como, ha perdido el temor al Señor, o no puedes perder el temor al Señor, y frases como esta, y son frases basadas a mi pregunta, y uno siempre tiene que hacer un análisis cada vez que nosotros digamos una palabra o digamos una frase, es en qué la estamos fundamentando.
¿La estamos fundamentando porque la escuchamos y es bonita y suena bonita en el ambiente cristiano o porque realmente la palabra de Dios respalda estas cosas? Porque si hablamos del temor del Señor y todos lo entendemos por temor, pero hay que entender que el temor al Señor, y lo vamos a desarrollar, pero lo vamos a hacer algo medio diferente. Vamos a hablar y vamos a mostrar un par de versículos y después vamos a ir avanzando hacia lo realmente que nos muestra la palabra en cuanto a esta palabra, del temor del Señor a esta frase. Y hay que entender que hay dos tipos de temores dentro, se podría decir, de parte de nuestro Señor, porque el temor, y eso es lo que vamos a analizar, el temor de Dios en el Antiguo Testamento tiene una connotación muy diferente al temor de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Me doy a entender? Le pongo este ejemplo. Yo soy un siervo del rey, ¿ok? ¿Le debo temer al rey como siervo? Sí. Pero el rey tiene un hijo. ¿Y el hijo le tiene temor a su papá? ¿Al rey? ¿Usted no le tenía temor al papá? Sí, yo veía a mi mamá, yo veía a mi mamá y me daba terror. Solo para que tenga usted la idea, el siervo le teme a Dios, el siervo le teme al rey. Y el hijo del rey también le teme a su papá, que es el rey. Pero el temor es el mismo. Por eso hay que entender muchas veces que en el Nuevo Testamento el Señor ocupó la palabra temor, lo ocupó de una manera muy diferente. ¿Por qué tomó la palabra temor en el Nuevo Testamento muy diferente al temor del Antiguo Testamento, aunque podríamos decir que son similares, pero tiene una connotación diferente? Porque en una se hace como siervo y en otra se hace como hijo. Y a veces confundimos estos dos términos si los estamos diciendo como hijo o lo estamos posicionando como siervo. La gente que no es creyente debe tener temor a Dios, ¿sí o no? Pero el temor de ellos es como hijo o como creación, como siervo. Entonces, cuando empezamos a hacer un análisis, la palabra de Dios nos empieza a mostrarnos totalmente una diferencia en nuestra posición, no en sí en la frase, porque la frase es la misma. Mire, por favor, veamos, Salmo 34, versículo 7 en esta noche. Salmo 34, versículo 7 nos dice: y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, dése cuenta, si miramos este texto, en el Antiguo Testamento nos está diciendo el Señor, si yo le temo a Dios, hay ángeles acampando a nuestro alrededor que nos defienden. ¿Amén? Pero ahí no dice si es como hijo, como siervo. Pero déjeme decirle algo, que cuando miro ese texto, es una persona que le teme a Dios. Y no puse la condicionante si es siervo o hijo, le teme. Y hay personas que le temen a Dios y no necesariamente siendo hijos. Yo tuve padres temerosos de Dios. No sé si usted tuvo padres temerosos de Dios, pero no eran creyentes. Y es por eso que Dios igual aún hace salir el sol para todos. Porque hay principios que son para toda su creación y hay principios que son para sus hijos. Veamos otro, Salmo 112, versículos 1 y 2. Salmo 112, versículos 1 y 2, y se los dejo a ustedes en esta noche para que lo lean fuerte. Ya no vamos a orar, solamente esto es introducción. Salmo 112, versículos 1 y 2, a la 1, a las 2 y a las 3. Así que vemos nuevamente el hombre que teme a Jehová. Está el término. En Salmo 25, versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. En Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto.
Salmo 31, versículo 19. Dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que le temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Salmo 33, versículo 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Salmo 85, versículo 9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Y si usted se da cuenta, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. ¿Se da cuenta de que eran siervos temiendo que todavía no alcanzaban su salvación? El temor de Jehová ha estado siempre en la tierra. Y Dios demanda de que todas las personas y su creación, en especial hablando del humano, del ser humano, tienen que tenerle temor a Dios. Y por eso muchos de nosotros imposiblemente nos acercamos a Dios por un temor que le teníamos como siervos o como creación. Pero después vamos a ver que hay una significancia mucho más profunda cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y el temor a Jehová tuvo otra connotación que muchas veces hoy día estamos pensando solamente en el temor como juicio de Dios. Siendo de que el Señor en el Nuevo Testamento no empujó la palabra temor como juicio, sino todo lo contrario, y lo vamos a ver. Salmo 111, otro salmo antes de orar. O si quiere el Salmo 103, porque ahí hay varios ahí. Mejor Salmo 103, así no mueve tanta hoja. No, es que es mejor Salmo 103. El Salmo 103, versículo 11 nos dice, ¿está conmigo? Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. En el versículo 13, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Versículo 17, se los dejo a ustedes, ahora ya. No lo busquen, por tiempo bendeciré a los que le temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Salmo 115, versículo 13. Y podría seguir, y si quieren me salto a Proverbios. Hay muchos términos del temor a Jehová. El Proverbio, por ejemplo, 10:27 dice, el temor de Jehová aumentará a los días. El Proverbio 14:26, el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 14:27. En Proverbios 15:73, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y honra procede la humildad. Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 19, versículo 23, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Y así sucesivamente, y yo podría ver en todos estos textos cuando alguien dice, han perdido el temor a Jehová. Pero ¿qué realmente es el temor a Jehová? Si estamos mirando textos que en realidad son textos de bendición, de parte y de tener un temor a Dios. Y por último, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este. Como concluyó Salomón una frase. Dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos que se habían establecido en el Pentateuco. Salomón dijo, guarden esto, hagan esto, vivan eso. Y ahí ya nos estaba diciendo un poquito Salomón qué tiene que ver con el temor de Jehová. Tiene que ver con guardar, tiene que ver con obediencia, tiene que ver muchas veces con un castigo. Vamos a orar y de ahí vamos a estar analizando el temor a Jehová. Padre, gracias Dios te damos en esta tarde, Dios, que nos da de poder congregarnos, de poder estar en este lugar, de poder, Dios, poder honrarte, alabarte, engrandecer tu nombre, aunque tú ya eres grande.
Y Señor, obra en nuestro corazón, danos entendimiento, danos sabiduría que venga de lo alto, como dice Santiago, para poder comprender y realmente qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Obra en nuestro corazón, Dios, y que justamente sea tu palabra, Dios, la que transmita a nuestra mente lo que debemos hacer. Y Señor, gracias por este tiempo, gracias por cada uno. Los que están también siguiendo las transmisiones, que seamos realmente a través de tu santa palabra enriquecidos, pero también desafiados por ellas para poder movernos en obediencia a ellas. Gracias, mi Señor, por todo, por cada uno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que número uno, para los que toman nota, número uno, el temor del Señor no es solo simple respeto, pero tampoco terror. Porque mucha gente ha escuchado estos dos términos. Hay que tenerle miedo a Dios. Ese es un término. Y otra gente dice, no hay que tenerle miedo a Dios, hay que tenerle respeto. ¿Ha escuchado esa frase? La ocupamos muchas veces con el mar. ¿Ha escuchado? Al mar no se le tiene miedo, se le respeta. ¿Ha escuchado eso o no? Son mismos términos que estamos ocupando para Dios en muchos casos. Por eso muchas veces, dependiendo del historial de alguna persona, de alguna situación, entienden que el temor del Señor se aplica en una cosa como respeto. Hoy día, en el mundo más moderno, en el mundo más eclesiástico moderno, tendrían a cambiar la palabra temor por respeto a Dios. En los tiempos más antiguos, en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, temerle a Dios era realmente algo sumamente de miedo. O sea, miedo debería caer en las manos del Altísimo, ¿no? Esas son las frases que escuchábamos en el Antiguo Testamento, tenerle miedo a Dios, tenerle terror. Pero como te decía hace un momento, hay que entender que cada uno de nosotros, e inclusive en estas dos frases, yo podría decir que a lo mejor son correctas. En el Antiguo Testamento la gente debería haberle tenido miedo a Dios por lo que sucedió y por lo que vieron. ¿Sí o no? ¿No cayó fuego del cielo y quemó una ciudad completa, 2 ciudades completas? ¿Me entienden? No pescó a Jonás y lo lanzó al mar y se lo tragó un pez. ¿No debería haber tenido miedo entonces aquellos hombres? Esos sacerdotes, 300 sacerdotes que fueron matados justamente cuando el profeta hace descender fuego del cielo porque le pide a Dios que consuma todo y consume todo. Entonces en el Antiguo Testamento podemos ver que sí había un miedo. Entonces esa frase podríamos decir, hay que tenerle miedo a Dios. Sí, en algunos casos sí hay que tenerle miedo a Dios. En el Nuevo Testamento, cuando se celebraba la Santa Cena y había algún hermano enojado con otro, caían muertos ahí mismo. ¿No le tenían miedo a Dios? ¿No se generó miedo en esa congregación? ¿Sí o no? Entonces el miedo sí está, pero nunca fue justamente, y lo vamos a ver, que no era el énfasis de Dios, sino que tenía que ver con un tema de obediencia muchas veces. Temer a Dios significa acercársele a Él con confianza, acercársele a Él con temor, pero un temor reverente y no un temor de miedo. Aunque, como decía en el Antiguo Testamento, era algo muy profundo y de mucho respeto. Miren el libro de Jeremías, capítulo 10, por favor. Jeremías 10, versículo 6. Y bien lo dice Jeremías, porque Jeremías está interpretando ese sentir que había en el Antiguo Testamento. Dice, no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y gran tu nombre en poderío. ¿Y cuál fue la frase que manda? ¿Quién no te temerá, oh Rey de las Naciones? Lo que está diciendo después, ¿quién no te va a temer si tú eres lo más grande que existe? Entonces sí esa connotación estaba. Dice en Apocalipsis capítulo 15, versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, o glorificará tu nombre? Un pasaje que lo conocemos porque está dentro de una canción. Pero nos dice, ¿quién te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han... Entonces vemos justamente este término del miedo aquí. Pero dice en Jeremías, siguiendo Jeremías, ¿está en Jeremías? Vaya a Jeremías capítulo 5, versículo 22. Y ustedes, como les gusta leer la Biblia, ¿no? La podrían leer fuerte porque es un bonito pasaje de Jeremías 5, versículo 22 al 24. Parte diciendo y haciendo una pregunta. Todos juntos, a la una, a las dos, ya a las tres. Por eso, mi hermano, mira, todo lo que Dios hizo, todo el universo, todo lo que usted pueda ver con sus ojos, e inclusive lo que no pueda ver por sus ojos, fue hecho por la propia mano de Dios. ¿Cómo yo no voy a temer a Dios? ¿Por qué a veces ocupamos ese término? ¿Por qué estamos ocupando ese término pensando? Porque cuando pensamos en ese término, estamos diciendo que creemos en un Dios minúsculo. Y no, basta con mirar la creación, basta con mirar los astros. Y solamente, ni siquiera piensa en la Biblia. Está diciendo el Señor, solo con mirar su creación tú deberías tenerle temor a Dios. Pero lo llevamos a un término muchas veces solamente como de juicio. En Proverbios 2, versículo del 1 al 5, dice, versículo 1, Proverbios 2, del 1 al 5, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieras tu voz. Si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás ¿qué cosa? Entonces el temor a Jehová, según el texto de Proverbios, se halla en ¿qué cosa? En el conocimiento. Entonces, si usted se da cuenta también, tiene que ver que el temor a Dios tiene que ver con conocimiento, tiene con saber de lo que dice su Escritura. Y no es solamente ese término de decir como mirar el mar y decir, yo le tengo miedo al mar. No, porque cuando tú le tienes miedo al mar, probablemente sea por una razón. ¿Tú que te gusta el mar? ¿Cuál sería? Y el versículo lo dice. Claro. Mire, cuando usted va al mar, y bueno, ustedes saben que no me gusta mucho ir a la playa, pero las veces que voy a la playa, también he explicado por qué no me gusta ir a la playa, pero no vamos a explicar. Pero las veces que voy a la playa, me pone intranquilo estar en la playa porque uno tiene un conocimiento en el mar. Lo que pasa es que cuando uno ve, yo miro muchas veces, estoy en la playa, y hace poco estuve con los allá del campamento, nos fuimos a la playa, y yo veía, había marejada en esa semana. ¿Se acuerdan? Entonces, el mar salía, y el mar tiene una salida y una recogida. ¿Ya? Los que no le tienen conocimiento al mar, los que tienen conocimiento al mar, siempre se van a bañar, ¿dónde? En la salida, no en la recogida. El que no tiene idea y no tiene conocimiento del mar, ¿dónde se baña? En cualquier lugar. Y ese día yo estaba ahí y yo miraba y había marejada y uno haga el ejercicio alguna vez. Vaya y póngase en la orilla y usted va a ver que sale el mar, sale una ola por acá, sale una ola por acá, se juntan las dos y vuelve. Ahí se forma un canal de corriente gigante.
que más encima, la gente sin conocimiento, cuando cae en ese canal, adivine qué hace. Sale por el canal. No, cuando alguien cae en un canal de corriente, lo que tiene que hacer es nadar hacia los costados, no hacia afuera. Eso es falta de conocimiento. ¿Los salvavidas tienen ese conocimiento? Sí. ¿Nadan? ¿Por qué llegan rápido? Porque agarran la corriente, el canal de corriente. Llegan donde la persona y nadan lateralmente. Una persona que ve eso y una persona que se ahogó le tiene miedo al mar. Pero una persona que tiene conocimiento, la próxima vez que vaya al mar y se bañe, ¿cómo va a estar? ¿Tranquilo? ¿Va a respetar al mar? Sí, pero no le va a tener miedo, porque lo conoce. Muchas veces queremos amedrentar al mundo o la gente y solamente hablamos del miedo a Dios. Pero lo que necesitamos es que las personas conozcan del conocimiento de Dios para que respeten a Dios. Por eso, cuando dice la Escritura, entonces, el temor a Dios, ¿cuándo se logra? En su totalidad. Lo dice el versículo. Entonces, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios cuando yo reciba la palabra de Dios. Partió el versículo 1 diciendo, si recibiere mi palabra y recibiera mi mandamiento, vas a entender el temor y el conocimiento de Dios. Por eso, muchas veces, ojo, cuidado, de nosotros no sabemos, ¿usted va a la playa o no? Me imagino va a ir a la playa. ¿Usted sabe qué conocimiento tiene él del mar? ¿No? Pero ¿cómo podemos decirle que él no le tiene temor al mar? ¿O sí le tiene temor al mar? ¿Cómo sabemos? Es su relación, ojo, y eso es interesante, es la relación de Dios con él y de Dios con uno. Y a veces nosotros ocupamos esta frase, por eso te estaba diciendo, sin saber el conocimiento que hay detrás. Número 2, la confianza y el temor del Señor en el Nuevo Testamento nos aclaran el verdadero temor. Vamos a Hechos capítulo 9. Hay algunos que dicen, que yo no estoy de acuerdo, aunque yo sí puedo tener una mirada de ello. Hay algunos simplistas, vamos a decir, hay algunos que son implícitos y otros explícitos. Hay algunos que dicen que ya no hay que tenerle miedo a Dios. Ya. Yo no estoy tan de acuerdo. Ya. Porque yo conozco a Dios en su totalidad. No. ¿Yo sé cómo Dios opera? No. ¿Entonces hay áreas en mi vida que son oscuras? Sí. ¿Y eso debería generarme qué cosa? Temor, pues. Temor. En la que conozco, confianza. Y ha venido por la palabra de Dios. Miren lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31. Y no habló de una persona específica, habló de la congregación. ¿Y qué dijo? Entonces, las iglesias, varias congregaciones, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y eran qué dice? Edificadas, andando en qué cosa? En el temor del Señor, andando en el temor. Aquí no está mirando el temor como algo negativo, sino lo está mirando como algo positivo. Y cuando uno anda en el temor del Señor, ¿sabe qué sucedía? ¿Cómo estaban las iglesias? ¿Tenían qué cosa? Paz. Y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu. Aquí no está hablando de un término andar en el temor. Aquí la Escritura
Está hablando mucho más allá del temor de una figura, como les decía, pararnos delante del mar y decir, o delante de Dios, no, yo le tengo miedo a Dios, me voy a quedar quietito, no voy a hacer nada. No, aquí dice, temían y andaban. Entonces había un temor en acción. Y no era un temor simplemente de decir, hay que tenerle temor a Dios. No, es un temor de acción. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, Primera de Pedro 2, 17, ¿a quién hay que honrar? O a algunos nomás. ¿A quién hay que honrar? ¿Amad a quién? ¿Qué dice? Y se da cuenta que el solo hecho de yo no amar a alguien, ¿no estoy temiendo a Dios? El hecho de que no honre a alguien, ¿no estoy temiendo a Dios? Por eso ocupamos el término para cosas como que son tan profundas y son cosas tan simples, porque el temor a Dios es hacer lo que Dios haría. Temer a Dios y honrar al Rey. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, con minúscula, perfeccionando la santidad, ¿qué cosa? Entonces el temor de Dios me ayuda a mejorar. Es lo que está diciendo. Entonces el temor es algo positivo en nosotros, algo que trae un fruto. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Hay que entender este texto, que acuérdense, estamos hablando 2000 años atrás, y uno podría decir, bueno, esas son unas cosas que me preguntaba yo allá en Estados Unidos y aprovecho de contar. La gente a veces desconoce la historia. Por lo menos doy gracias a Dios que me llevó esta vez a un lugar donde es un lugar histórico y una ciudad histórica. Ahí pude leer mucho y entender un montón de cosas. Y realmente nosotros hablamos a veces de las masacres y del daño del mundo y el pueblo de Dios no hace nada. Déjame decirte que las grandes atrocidades sobre el ser humano, casi el 90% fueran hechas por personas creyentes. Y eso es una lástima, una tristeza. Entonces, por ejemplo, que cuando vemos esto, siervos, obedeced a todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren. ¿Saben que muchos hombres creían que Dios les daba la orden de ser amos y tener esclavos? Porque hay textos como estos donde había que obedecer a su amo y hicieron atrocidades por esas cosas. Se da cuenta de cómo en la historia a veces tomamos textos o frases y creemos que nuestras frases, o como la que yo decía hoy día, o esta, es bíblica. No. Estuve leyendo un escrito de una carta de un cristiano que estaba de acuerdo con la esclavitud. ¿Sabe qué decía él? Y yo por eso la leí, porque quise saber qué decía. Él decía que él creía en la predestinación de Lutero. Y él decía que la predestinación a él lo facultaba para decir que los negros no eran los escogidos, solo los blancos. Así que por eso él tenía esclavos, porque Dios había predestinado a los blancos a su reino y no a los negros. ¿Se dan cuenta? Por eso es que cuando el Señor nos muestra la palabra de Dios, cuando nosotros hoy día en los tiempos modernos que tenemos mayor información, pero no sé en qué momento nosotros a veces ocupamos términos, y como te digo, darse el tiempo de estudiar una frase y encontrar todos los textos donde la Biblia nos habla del temor para poder comprender lo que Dios quiere decirnos a nosotros, de realmente cómo honrar al Rey.
Entonces, cuando vemos ahí hay un texto, y les di un texto, ¿no? ¿Les dije algún texto o estamos en ese texto? Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Obedece a tu amo y ama a Dios. Uno podría decir, ¿cómo va a ser eso? Bueno, Dios tenía sus razones. ¿Se acuerdan de Cornelio? Famoso Cornelio. ¿Por qué es famoso Cornelio? ¿Por qué es famoso Cornelio? ¿Por qué es famoso Cornelio? ¿No sabe quién es Cornelio? ¿O si sabe quién es Cornelio? Bueno, Cornelio, acuérdense que Cornelio fue el primer gentil dentro de los apóstoles convertidos. ¿Recuerda cuando el Señor, y ahí viene una mirada también, quizás para algunos van a tener otra mirada teológica, para uno tiene otra. Cuando el Señor le dice en el libro de Mateo a Pedro, Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las llaves te las daré, lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, y lo que desataras en la tierra será desatado en la tierra. Y así sucesivamente, y ahí encontramos cuando el Señor le dice, y a ti te daré las llaves del reino. Y ahí ha aparecido en el mundo donde pensamos que Pedro tiene un montón de llaves. ¿Sí o no? A propósito de decirle algo que en Babilonia, en los tiempos de cuando el pueblo fue tomado por esclavitud, había un dios llamado Camus. Y Camus era el que tenía las llaves del reino. Así que no, por si acaso, siempre se van copiando cosas. Y se atribuyó que él tenía las llaves. Pero para nosotros, para mi interpretación del texto, acuérdense que la salvación vino por medio del pueblo judío. El pueblo judío tenía que compartir el evangelio. Cuando Cristo vino, las primeras iglesias se fundaron solamente entre judíos. Ya, hay que entender eso. Pero resulta que él comisionó, y en especial comisionó uno, y en la Biblia nos relata que el primer gentil convertido por los apóstoles, ¿quién fue? Cornelio. El primer gentil convertido por los apóstoles fue Cornelio. ¿Quién lo convirtió? Pedro. Y ahí se cumple la promesa que a ti te daré las llaves del reino, porque el reino estaban en un comienzo establecida para el pueblo de Israel. Pero el Señor después, en el nuevo pacto, lo estableció a los gentiles. ¿Quién abrió la llave de la salvación a los gentiles? Pedro. Es solamente una explicación para que puedas entender eso. Y cuando vemos justamente en la Escritura, vemos de parte de aquellos hombres tratando de llegar a Cornelio. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Y algunos van a decir, pastor, ¿y por qué no habló de Cornelio? ¿Por qué lo estoy llevando allá? ¿Ah? Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, de la compañía llamada la italiana, versículo 2. Piadoso, pero no era salvo. ¿Pero era un hombre temeroso de Dios? Pregunta, ¿era un hombre temeroso de Dios? Por eso cuando a veces ocupamos esa frase y solamente es una frase, pensamos que es exclusiva de algunas personas o del pueblo cristiano. Le expliqué que en el Antiguo Testamento Dios demandó que toda su creación debe temerle. No interesa. Pero la connotación del temor a Dios de los cristianos tenía otra.
connotación mucho más profunda, que tiene que ver con su palabra. Dice, y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas, ¿qué cosas? Limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Y como Pedro vemos ahí, tuvo que hablarle, transmitirle del Señor. Después vemos justamente que él también tiene un plan delante del apóstol Pablo. Entonces vemos que Dios está actuando en hombres que eran temerosos de Dios, buscaban de Dios, pero el pueblo judío no compartía con ellos porque para un romano que quisiera acercarse al judaísmo, lo tenían paradito afuera en la puerta, no podía tener esa comunión. Entonces había algo en él. Y dice en el versículo de Hechos, capítulo 10, versículo 34. Hechos 10, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios, ¿qué dice? No hace excepción de persona, sino que en toda nación se agrada de quién. Porque a veces queremos separar, que el temor de Dios es solo para algunos y no para otros. Dios se agrada con el que le tiene temor. Entonces muchas veces, antes de decirle a una persona, has perdido el temor a Dios, pregúntale si le teme a Dios. Porque si ese hombre le está temiendo a Dios, está agradando a Dios. Porque el Señor justamente, el Señor nos está mostrando que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios se agrada de las personas, de los que le temen y hacen justicia. Hacer justicia, ¿sabe cuál es el término en la Biblia en su traducción? ¿Qué es hacer justicia? La gran mayoría de los cristianos se equivoca en esa frase. Hacer justicia es hacer lo que dice el juez. En otras palabras, el que hace lo que dice la Biblia. Cada vez que usted en la Biblia encuentra el término hacer justicia, es persona que hace lo que dice la Biblia. Obedecer a la Escritura. Eso es. Así que como vemos, el temor del Señor es también presente en el Nuevo Testamento y en el mismo tiempo, por si acaso, no quitando lo que había en el Antiguo Testamento. No quitando, hay que tenerle temor a Dios. Pero también el temor a Dios es tener respeto en Dios. Por eso la gente que a veces no es cristiana, todavía no se acerca a los caminos del Señor, y esa persona teme a Dios, lo más probable es que algún día llegue al Evangelio, porque le teme. Todavía no ha hecho su profesión de fe, todavía no ha entendido, le falta un conocimiento, pero ya ha desarrollado una búsqueda de Dios por el solo hecho de temerle a Dios. ¿Alguien de ustedes le dio un besito al pan antes de botarlo al tarro de la basura? Levante la mano, era una encuesta oficial. Hay varios aquí. ¿Y eso no era tenerle temor? Claro, nosotros hoy día podremos decir, no lo hacíamos de ignorante, pero le estábamos temiendo a Dios, porque nos habían enseñado que el pan era la cara de Jesús. ¿Sí o no? ¿Y eso no es temor? Pero faltaba el conocimiento, pero ya era temor. ¿Y quién tenía ese temor? Gente que todavía no creía en Cristo como su Salvador. Y me acuerdo yo en la casa cuando de repente nos mandaban a botar pan. Mi papá tenía panadería. Y a veces el pan mi mamá hacía colegial, otras veces se juntaba todo el pan para después dárselo a los chanchos, cosas por el estilo. Pero a veces quedaba pan y había que botar pan. ¿Y qué había que estar haciendo? Crecí con un panadero que le creía en el Dios de esa época que había que dar un beso al pan. Y eso me demostraba que en su ignorancia le temía algo a Dios. ¿Les di un versículo? Hechos 4, ¿no? Hechos 4. En el libro de Hebreos, les dije Hechos, ¿cierto? Disculpen, es Hebreos 4.
Me cuesta leer en español ahora, es que estuve afuera, entonces está un hermano me estaba saludando en inglés recién. Ahora, ¿sabe qué idioma se habla más en Orlando? Español. Ya, para los que quieran ir. Todos hablan español. Y llegaba a un local yo, ahí en el hotel, a uno de los locales, y me decía, ¿qué va a querer? Y me hablaban en español. Y me preguntáis, ¿por qué no me hablan en inglés a mí? ¿Será por mi contextura? En Hebreos 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿Qué cosa? ¿Cómo es Dios con nosotros? Se compadece. ¿Y de qué cosa? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mire lo que nos recomienda, porque esta es una recomendación genial, donde dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno. Pero cuando uno le tiene miedo a alguien se acerca. Cuando tú le tienes miedo a algo te acercas. No, te alejas. Porque la confianza también tiene que demostrar el verdadero temor. Cuando tú le tienes temor a Dios, tú te acercas a Dios, conversas con Dios, hablas con Dios y lo dice, reconoces tus errores con Dios y hablas con Dios y hallas gracia. Y me gusta la última parte, que todos lo necesitamos, todos, sin excepción. Necesitamos socorros de vez en cuando. Pero si hablamos de ese temor, que un temor de miedo, de que tenerle terror a Dios y no, yo no me voy a acercar a Dios. Yo conozco mucha gente y algunos de ustedes que evangelizan en las calles, ¿les ha pasado que ustedes han visto personas que no quieren acercarse a Dios por algo que hicieron? A mí me ha pasado muchas veces, no, es que yo hice algo que no tiene perdón, así que por eso yo no quiero ir a la iglesia. Porque yo sé que Dios me va a castigar. Es ese miedo, no es el miedo que Dios estableció acerca del temor. Si esa persona me está diciendo, yo le tengo miedo a Dios que me va a castigar por lo que hice, estás malinterpretando ese temor a Dios. Porque ese temor a Dios debería darle la confianza suficiente para ir donde Dios y decirle, perdóname por mi pecado, me arrepiento y alcanzar el oportuno socorro. Ese es un temor bien guiado. Es un temor correcto. Porque venimos justamente al trono de la gracia y dice que ¿cómo tenemos que ir al trono de la gracia? Confiadamente, tenemos que ir con fe, tenemos que ir diciendo, ok, Dios, yo sé Dios que me vas a ayudar y Dios lo va a hacer. Ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, que a veces es incomprendible para algunas personas, sobre todo cuando son nuevos y hablamos del temor a Dios, dice, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros. Y mire lo que dice después, en el amor, entonces uno podría decir, Dios me amó, yo amé a Dios, entonces ya no hay más temor. ¿Me doy a entender lo que estoy tratando de hacerle ver con ese versículo? Que el temor de Dios tiene que ver más con un acercamiento hacia Él, porque Él nos amó primero, sino que el perfecto amor, ¿qué dice? Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí. Es interesante ese texto. Bien, Gino, muy bien, estás leyendo lo que yo quería interpretar. Ese versículo podría estar diciendo que hay una contradicción entonces. ¿Se estaría contradiciendo?
se estaría contradiciendo si tomamos el temor como el mundo lo quiere enseñar. Porque el verdadero temor produce amor. Claro. Pero si tú te das cuenta, por eso te digo, parece una contradicción al leerlo, pero no es una contradicción. El temor de Dios está presente en nosotros, pero el temor tiene que ver justamente con acercarse a Dios y buscar de Él y crecer en Él y avanzar con Él. Es un temor de acción, pero muchas veces lo llevamos a un temor, muchas veces de juicio y de castigo. Por eso decía, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en qué cosa, y no en temor. Entonces, ¿tengo que amar más a Dios o tengo que temerle más a Dios? Entonces, a veces damos por énfasis más el temor a Dios que el amor a Dios. A lo mejor sería mejor la frase, ha perdido el amor a Dios que el temor a Dios. Porque mientras más amor haya a Dios, más temor hay. Y para terminar, el temer a Dios, y siempre ha sido así desde los principios de la creación hasta los días de hoy, tiene que ver con hacer su voluntad. Temer a Dios es hacer su voluntad. ¿Ya? Y no solamente un hecho, un acto de saltarse algunos puntos, sino tiene que ver con la voluntad de Dios. Y sabe que una de las cosas más complejas en nosotros es justamente hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor dijo en su palabra, al que se cree estar firme, mire que no caiga, porque todos los días de una u otra manera caemos el de hacer su voluntad. ¿O no? ¿Usted hace la voluntad de Dios siempre? Yo no la hago. Pero porque no la haga no quiere decir que soy una persona que no le teme a Dios. Solo que son áreas, como les dije, que hay falta a veces de conocimiento que necesitamos conocer de Dios, su palabra y poder estar. Dice en Filipenses capítulo 2, por favor, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Es como que ahí ya no sonamos. Nos puso un ejemplo, Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué cosa? Obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando vemos eso en Filipenses, dice, haya pues en vosotros, que es lo que quiero recalcar, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cristo le temía a Dios? En su condición de hombre. Sí, ¿por qué? Porque fue obediente. Porque la obediencia, y lo llevó a la obediencia, ¿hasta dónde lo llevó? Dice el texto. Hasta la cruz misma, por el hecho de ser obediente. Él estaba experimentando la humanidad. A veces nos cuesta separar esa unión hipostática entre que Dios es 100% hombre y 100% Dios. Y a veces pensamos, y nos cuesta pescar esto, esa unión, y decir, Jesús le temía a Dios, y mucha gente entra con cortocircuito y dice, pero ¿cómo le va a temer si era el mismo? Porque juntan 100% Dios opinando de Dios mismo. No. Dios fue tentado en todo. Que diga, Cristo fue tentado en todo, ¿cierto? Pero la Biblia dice que nadie puede tentar a Dios.
¿Cómo fue tentado? En su humanidad. Eso es para que entienda. Y es lo mismo. Jesucristo soportó la tentación en su humanidad. Y es por eso que dice, de la misma manera que Jesucristo lo soportó en su humanidad, tú también lo podrías hacer como yo. Pero dice la Biblia que solamente hay en su humanidad uno que es perfecto y que pagó nuestras consecuencias, Él. Y ese es Jesucristo. No hay otro. No hay justo, ni aún. Entonces, de vez en cuando nosotros también hemos sido desobedientes a la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que perdimos el temor a Dios. Es un área de flaqueza quizás. El apóstol Pablo dijo que fue y recibió un aguijón en la carne porque él tenía debilidades. Pero ¿eran todas las debilidades del apóstol Pablo o algunas debilidades? Algunas. Y en especial era, ¿cuál era? El ego. Bien. Era el ego, el gran conflicto del apóstol Pablo. Imagínense, y obviamente era el yo. Pero Dios trabajó en él. Dios trabajó en él y Dios envió. Y Dios puso presión sobre él para que se mantuviera a raya. Juan 14, versículo 23. Juan 14, 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Si tú te das cuenta, cuando vemos estos textos, estamos hablando de una obediencia. El que ama, mi palabra guardará. Y eso ha sido ocupado muchas veces para grandes sermones para hablar del amor. Mucha gente dice, amo a Dios, pero no hace lo que dice la Escritura. La Biblia diría, entonces eso no es amor. Simple, el que ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que no podemos decir que amamos al Señor si no hacemos lo que Él dice. Ocupando este ejemplo. Entonces hay veces en la vida que yo no amo a Dios. Pero cuando yo te pregunto, ¿usted ama a Dios? ¿Cuál es la respuesta que damos? Y no podría decir, ¿usted ama a Dios? A veces, pastor. Solamente que estoy tratando de hacerle ver que hay frases que para nuestro bien sirven muy bien. Como usted ama a Dios, ha cumplido 100% la Biblia. ¿Y qué dice el texto? A pastores que algunas no amo. Es exactamente lo mismo con el temor a Dios. Algunas, no todos. Somos seres creados por Dios inferiores y es por eso que necesitamos un redentor. Y algo que escuché del pastor, una de las frases que escuché me encantó. Él decía que cuando nos convertimos, creemos que ya no necesitamos más de Dios. Y él daba la idea justamente esa, de que yo sí me convierto, amo a Dios. Pero hay días que no amo a Dios. Hay veces que no me comporto como alguien que ama a Dios. Pero el otro día me comporto como alguien que ama a Dios. Y cuando eso sucede, por eso es importante el oportuno socorro, el ir confiadamente a Dios. Para las veces cuando no hacemos lo que dice su palabra. Por eso el temor del Señor significa una obediencia al Señor. Pero no solamente eso, significa atesorar la voluntad de Dios en nuestra vida. Estimar grandemente a Dios en su voluntad. Y esa es una de las cosas que para muchos, no sé, para muchos cuando hablamos de la voluntad de Dios está escrita y está aquí. Pero a veces llevarla a cabo, cómo llevarla a cabo, dónde llevarla a cabo, sumamente que es complejo. Sabemos la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice que hay que amar al enemigo, pero que cuesta, ¿no? Ahora, ¿y por qué cuesta?
¿Por qué con Él no cuesta? Con ellos no cuesta, pero con Él cuesta. Porque todos somos totalmente diferentes. Pero Dios no hizo esa diferencia, dijo hazlo. Con Él va a ser más fácil, con Él va a ser más difícil. Pero hay que hacerlo. Eso es hacer su voluntad y eso significa también de empezar a temerle a Dios. Por eso cuando realmente vemos, para mí, al hacer un estudio, veo que el temor al Señor es una bendición, hermano. Es difícil encontrar otro tema en la Escritura que contenga tantas promesas por el hecho de temer a Dios. O sea, date cuenta, Salmos, y corté todo lo que es Proverbio, todo lo que es Eclesiastés, y ocupé solamente esos libros para demostrarte que el temer a Dios trae bendición a la vida de nosotros. Y no estamos poniendo a un Dios como juzgador, como regla, y casi cayendo o trayendo el castigo con esa famosa frase. Porque aclaramos que no hay temor de Dios. El no temer a Dios es no hacer su voluntad. Y hay días que no hacemos su voluntad, pero son esos días y no toda la vida. Cualquiera que tema a Dios, también, y déjeme decirle algo, cualquier persona de aquí que le teme a Dios, también hace su propia voluntad, o me equivoco. ¿Me entendió la frase o no? ¿Me entendió? ¿Me entendió o la repito? La repito mejor. Lo que estoy tratando de decir, que yo puedo decir que temo a Dios, pero eso no quiere decir que hay días que no hago lo que Él dice. Ahora sí me entendí, me di a entender. Porque ¿sabes qué? Porque por eso tenemos a un Padre. Porque ya no somos justamente como la nación antigua, donde el pueblo en general le temía a Dios porque eran siervos del Dios Altísimo. Y Dios a nosotros nos llamó hijos. Nos llamó sacerdote, y somos una nación santa. Nos comparó con Israel, comilla, comparación. Entonces cuando yo me acerco a Dios, y allí yo tengo mis dos papás, ¿yo les tengo temor a ellos? Sí, pero mi temor es muy diferente de la manera que yo me acerco a ellos, como sería quizás alguno de ustedes en el temor hacia ellos. No sé si me doy a entender. Porque hay que entender, y por eso te puse el ejemplo del rey. Los siervos le temían a Dios, a su rey. Los esclavos le temían a su amo. Sí, pero ¿de qué manera? Versus un hijo. ¿Y yo cómo le temo a Dios? ¿Tú cómo le temes a Dios? ¿Como un esclavo? ¿O le temes a Dios como un hijo? Y hay una connotación totalmente diferente. Por algo dice la frase, acercaos a Dios, porque un hijo cómo se acerca al papá y cómo uno se acerca a un desconocido. Por eso, mi hermano, finalmente aclaramos que no hay temor de Dios sin hacer su voluntad. Cualquiera que tema a Dios también hace su voluntad, y cualquiera que no le tema, sino que quiera satisfacer su carne, no hace, o la hace cuando quiere, dependiendo de las circunstancias. Pero todo eso va a traer juicio, y ese juicio va a ser del mismo Dios, para muchos de nosotros, del mismo Padre. Por eso, Eclesiastés, termino con este último texto, y después vamos a orar. Eclesiastés capítulo 12, por favor, versículos 13 y 14, que fue un versículo que leí, pero quiero cerrar con este texto. Porque bien claro lo dice el texto en sí mismo. Después de haberme escuchado hasta ahorita aquí, ¿cómo se termina el discurso? Está como anillo al dedo, ¿cierto? ¿Cómo termina el discurso? Yo me pensaba, ¿cómo cierro la predicación? Y yo dije, no, que la cierre la misma palabra de Dios. El fin de todo discurso, el fin de toda predicación, si lo queremos poner así,
el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es mi trabajo? Temer a Dios y hacer lo que Él dice. ¿Cuándo? Siempre. Y en algunas cosas o en todo. En todo. Vamos a ver. Padre, gracias a Dios, gracias Señor, te damos por tu santa palabra. Gracias a Dios. Gracias Señor, porque realmente uno puede comprender mucho más profundo que sí tenemos que temer. Pero podemos ver a través de la santa palabra de Dios que temer te trae más bendición que maldición. Que el tenerte terror por las cosas que podrías hacer, siendo de que el verdadero temor se perfecciona en el amor. Ayúdanos, Señor, por esos tantos versículos donde tenemos que amarte a ti con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Pero no es coincidencia que el segundo grande mandamiento depende del primero. Como amo a Dios, tengo que amar a mi prójimo. Y es por eso, mi hermano, que a veces decimos amar a Dios, pero a veces aborrecemos a alguien. Eso no es realmente el temer a Dios. Porque el Señor nos demanda de nosotros que el verdadero temor se perfecciona en el amor. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Pero el temor justamente de que el temor humano del hombre, porque cuando nos acercamos a Dios, a pesar de nuestros errores, confiadamente, dice que y nos acercamos al trono de su gracia, como dice el último texto, el solo fin de cada uno de nosotros es hacer lo que Él quiere. Así que, Padre mío, ayúdame a comprender, entender que hay una profundidad mucho mayor en tu voluntad en la vida de nosotros. Sabemos también que el conocimiento de la Escritura y a veces analizar en profundidad algunos textos como estos nos da justamente una mayor connotación de entender el temor a ti. Y veo, Dios, que hay un temor, que tenemos que tener un temor a ti, pero un temor para ser bendecido, un temor para traer la misericordia sobre nuestras vidas. Si hice algo incorrecto, si traté a alguien mal, Dios, por temor a ti, porque es obedecer lo que dice la Escritura, amar a mi prójimo, honrar a los hombres, es lo que realmente hace mucho más fuerte el temor a ti. Y tú, siendo Dios, te despojaste de todo, Dios. Te despojaste de todo para ser ejemplo para nosotros. Y tú fuiste capaz de amar a todos, sin excepción. Ayúdanos, mi Señor, a poder comprender que nosotros tenemos que seguir ese camino, estar en esa línea y dejar muchas veces que Dios a través de su palabra nos enseñe, nos corrija, nos lleve a comprender que tenemos que hacer lo que Él dice en su palabra. Quizás tú estás con nosotros hace poco, eres visita, déjame decirte que hay mucha gente que a veces se siente tan mal por cosas que ha hecho en su vida, que mira a un Dios más de juicio que a un Dios de amor. Y quizás tienes temor de acercarte a Dios, tienes temor de confesar a Jesucristo como tu Salvador, tienes temor de que qué Dios te va a hacer, cómo Dios va a tratar tu vida si tú no te vuelves a Él, y a veces eso nos frena, siendo que el Señor nos dice que habían hombres en los tiempos antiguos que temieron a Dios y el Señor los aceptó en su condición, en su situación, los perdonó, porque entendieron que el temer a Dios no era para estar lejos de Dios, sino era para conocerlo, acercarse a Él y sentirse amado. Dios te ama a pesar de toda cosa que hayas hecho. Y esto es para todos nosotros. Nos interesa de dónde venimos, cómo fueron nuestros padres, nuestras familias, cómo a veces siendo ya cristianos hemos hecho excepción de personas, siendo cristianos a veces no hemos vivido en su totalidad la palabra, pero Dios nos dice en esta noche que tienes que temer a Dios y acercarte a Él confiadamente.
Gracias, Padre, porque podemos hacerlo. Y eso no fue por algo que nosotros hicimos, sino fue por algo que tú hiciste en la cruz. Moriste por todos nosotros. Entregaste tu vida por cada uno de nosotros, donde yo hoy día, cuando uno se equivoca, Dios en la cruz pagó aquellos pecados, pero demanda de nosotros el acercarnos a Él. Así que, Padre, obra en cada corazón, que podamos entender en esta noche que el temor a Dios es una bendición, que el temer a Dios es acercarnos a Él, que el temer a Dios es hacer su voluntad y entender que somos hijos de Dios y no esclavos de Dios. Aunque a veces ese término sería con orgullo llevarlo. Pero aún así Dios nos demanda que entendamos que somos sus hijos, su real sacerdocio. Y Él derramó su sangre por ti y por mi hermano. Así que busca de Él confiadamente y sigue teniéndole temor a Dios. Si en esta noche hay alguien que necesita ser un hijo de Dios, necesita entregar su vida a Él, solamente tienes que acercarte a Dios confiadamente. Y quizás no ha tenido la oportunidad. Y en esta noche, si habrá alguien que diría, pastor, yo cuando me muera no tengo idea dónde voy a ir. Quizás me estoy cuestionando si voy a ir al cielo. Pero déjame decirte que todo hombre, y la Biblia nos mostró que hombres como Cornelio tuvieron temor a Dios antes de poder tener esa respuesta en su vida. Y quizás en esta noche tú podrías decir, pastor, yo le tengo temor a Dios, pero yo quiero saber dónde voy a estar en la eternidad. Yo quiero saber que soy un hijo de Dios y no lo sé. Solamente me gustaría orar por ti antes de cerrar esta oración. Y si alguien diría en esta noche, pastor, quiero estar seguro de que soy un hijo de Dios. Quiero asegurarme de que soy un hijo de Dios. Solamente alza tu mano y me gustaría orar por ti. No le tengas temor al hombre. Gracias. Que Dios te bendiga, varón. Alguien más que diría, pastor, ore solamente por mí. Ore para yo estar seguro de mi salvación. Solamente alza tu mano y voy a orar por ti. Y la iglesia también va a orar por ti para que te fortalezcas y busques de Él. ¿Alguien más? Gracias, varón. ¿Alguien más? Pastor, quiero estar seguro de mi salvación. Quiero estar 100% claro. Puede que haya entrado una duda. Satanás nos hace dudar. Pero tenemos que confirmar a través de la palabra que somos hijos de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Alguien más antes de orar? Que diría, pastor, ore por mí. Padre, gracias Dios, gracias Señor. Oro Dios por estos varones que alzan su mano. Dios te pido grandemente que tú primeramente des sabiduría. El Espíritu Santo es el que habla, es el que confirma, es el que escudriña nuestros corazones y trae a nuestra mente todo lo que somos y todo lo que tenemos que hacer. Sin Él no podríamos entender que eres Dios en nuestra vida. Y es por eso que lo enviaste, para hacernos comprender que necesitamos la salvación. Y lo has hecho en muchos de nosotros. Oro para que así sea en estas personas, en estos hermanos, que puedan comprender que en Cristo es la solución y en Cristo está justamente el perdón. Gracias, mi Señor. Obra en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.